en solo 46 segundos. Donald Trump señaló a Jasmine Crockett en vivo por televisión nacional y ordenó que la expulsaran del Congreso. Pero Jasmine Crockett no mostró reacción alguna. Se mantuvo firme como una roca. Luego, con una calma quirúrgica, sacó un sobre arrugado, sellado con tinta roja intensa, y desplegó lentamente una carta, con una línea escrita en tinta negra gruesa. «Es un problema. Encárguense». Suspiros rompieron el silencio en la cámara. Una nación olvidó cómo respirar. ¿Qué decía esa carta que hizo a Donald Trump palidecer frente a la cámara en vivo? La luz roja de grabación parpadeó una vez. Y luego se mantuvo fija. C-SPAN, CNN, MSNBC, Fox. Todas las cadenas principales tenían cámaras grabando. La sala 214 del edificio de oficinas Rayburn House estaba en vivo, sin censura, y hervía como una cámara de presión sellada. La placa decía Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas, pero la energía dentro indicaba algo mucho más explosivo. El tipo de lugar donde la pregunta equivocada podía desatar un incendio nacional. Donald J. Trump entró justo a las 12:43 de la tarde, flanqueado por 4 abogados, un exagente del servicio secreto y un encargado de relaciones públicas que evitaba mirar a nadie a los ojos. No vestía como un testigo, sino como un rey que regresa traje azul marino, corbata carmesí, gemelos dorados con forma de águilas. Sonreía como si las cámaras le debieran algo, aunque estaba sentado. Parecía listo para ponerse de pie y tomar el control de la sala en cuanto las cosas no salieran a su favor. A 12 pies al otro lado de la sala estaba la congresista Jasmine Crockett, sin séquito, sin estilista, solo un traje azul marino que calzaba como la determinación. El cabello recogido con firmeza, sin joyas, salvo un simple prendedor plateado, que decía TX30. Sus ojos no parpadeaban, no se movían. Estudiaban a Trump como un fiscal observa el patrón respiratorio de un mentiroso, buscando la señal que lo derrumbe todo. Ella aún no había hablado. No hacía falta. Su presencia lo decía todo. Vine, preparada para acabar con una mentira. No para sobrevivirla. La sala no estaba en silencio. Estaba en un susurro contenido. Hay una diferencia. El silencio es paz, el susurro contenido es tensión que finge no respirar. Los asistentes movían papeles con suavidad. Los periodistas tecleaban con pulgares temblorosos. Incluso el mármol bajo los pies parecía resistirse a hacer eco. Había algo claustrofóbico en la sala 214 aquella tarde. Como si todos supieran que algo irreversible estaba por suceder, pero nadie sabía quién encendería la primera chispa. El presidente Mike Johnson aclaró la garganta. Una señal, una cuenta regresiva. Las audiencias de hoy, comenzó, se centrarán en la integridad de las declaraciones financieras, los paquetes relacionados con campañas y posibles conflictos de interés que involucran a exfuncionarios federales. Todos sabían lo que eso significaba. Esto no era sobre política, esto iba sobre Trump, y por la forma en que cruzaba las piernas y se recostaba en su silla de cuero. Él también lo sabía. Los dos primeros oradores fueron procedimientos, aburridos por diseño, pero bajo la monotonía, las miradas se intercambiaban como un código Morse silencioso. Trump susurró algo a su abogado, que sonrió con suficiencia y asintió. Jasmine no se movió. Permaneció inmóvil como una estatua hasta que el reloj, en la pared, marcó las 12:46 en punto. Fue entonces cuando abrió la carpeta, no de forma dramática, ni como un showman, sino como un cirujano que desenrolla un bisturí. Ni siquiera la miró. Ya sabía que había dentro en la sala, aún no lo comprendía. Pero ese gesto, la apertura de un simple sobre, fue la detonación. En alguna parte 3 filas atrás, un periodista inhaló con demasiada fuerza. Los ojos de Trump se entrecerraron. El gemelo de su camisa hizo clic contra el brazo de la silla mientras sus dedos se apretaban. No hubo martillazo ni basa usada, ni anuncio, pero todas las cámaras hicieron zoom por instinto. Porque cuando Jasmine Crockett abrió ese sobre, Estados Unidos se preparó para el impacto. ¿Qué podría contener una carta tan ordinaria que hasta las paredes de mármol parecían inclinarse para escuchar cómo se abría? Trump se inclinó hacia adelante lentamente, apoyando los codos sobre el escritorio de caoba, como si estuviera listo para dar un sermón. Su voz bajó, medida, desdeñosa, pesada, con el tono de un hombre acostumbrado a chasquear los dedos y ver cómo obedecían. Las alas a esta mujer, dijo, señalando a Jasmine sin mirarla directamente. Ha hecho de su misión sembrar división en este país. No está aquí para supervisar. Está aquí para hacer teatro. Un problema para Estados Unidos. Nadie se movió. Ni siquiera los dedos del taquígrafo. Jasmine no parpadeó. Esperó, dejando que el peso de su acusación se asentara, como polvo en la sala. Luego, sin alzar la voz, hizo una pregunta que cortó el silencio como un vidrio. Senator Trump, ¿puede explicar por qué $8 millones fueron canalizados desde una empresa pantalla en Chipre hacia sus afiliados?
6 semanas antes de la segunda vuelta en Georgia. Ahí estaba la chispa encendida en Trump. Retrocedió, no por miedo, sino por furia. Miró a la izquierda, a la derecha, luego hacia adelante con los ojos destellantes como luces altas en un túnel. No respondió, no discutió. Alcanzó el micrófono. Frente a él, aún encendido, aún en vivo en todas las transmisiones nacionales, y dijo 3 palabras que detonaron la sala. Sáquenla de aquí, en una pausa, una inhalación colectiva. Luego añadió, más fuerte, más enojado como en tan hondo. Recuperar el control con el volumen. Ahora su voz rebotaba contra las paredes de mármol, lo suficientemente afilada para cortar. Las sillas se raspaban. Un oficial del Capitolio dudó junto a la puerta lateral. Otro se inclinó hacia adelante desde la pared trasera. Jasmine no se inmutó, no se movió. Su espalda se mantuvo recta, sus ojos fijos en el rostro de Trump, con miedo, sino con algo más frío, algo definitivo. Las cámaras no cortaron. No hubo pausas comerciales. Estados Unidos escuchó cada sílaba. Trump se volvió hacia el presidente. Está fuera de lugar. Está incitando mentiras basadas en documentos. Falsifica. Sus manos temblaban, no de pánico, sino de una ira disfrazada de indignación. Finalmente, Jasmine se movió, pero no para levantarse ni protestar. Con lentitud y deliberación, sacó de su maletín de cuero un sobremanila, arrugado en la esquina, con un sello rojo sangre atravesando el cierre. Lo colocó sobre el escritorio frente a ella y le dio un leve golpe como si marcara el ritmo de un reloj. Un susurro surgió desde la bancada de prensa. ¿Qué es eso? No respondió. No es así. Faltan el sobre en sí mismo. Respondía a todo. La mandíbula de Trump se tensó. Se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos entrecerrados como si intentara leer el contenido a través del papel. Jasmine lo miró por primera vez y pronunció solo 4 palabras, claras, firmes, quirúrgicas. ¿Tú escribiste esto? No, la cámara se congeló. Incluso el aire quedó suspendido. En ese instante el equilibrio de poder no solo cambió, se fracturó. Trump había intentado silenciarla con fuerza. Jasmine respondió con algo infinitamente más peligroso. Documentación. Cuando 2 oficiales del Capitolio dieron un paso adelante, Jasmine empujó él sobre una pulgada más cerca del micrófono. El sello rojo captó la luz superior brevemente, cegador, como una herida que imploraba ser abierta. La voz de Trump volvió, esta vez, inestable. Esto es un engaño. Es una tontería. Jasmine ya no lo miraba a él, miraba al pueblo americano a través del lente de las cámaras, y dijo, querían que me fuera. Pero tal vez la carta dentro de este sobre sea lo que finalmente lo saque a ustedes. Why Ozzy? Una nación se acercó a sus pantallas porque la verdadera audiencia acababa de comenzar. ¿Qué frase podría ser tan condenatoria que un expresidente intentara borrar a la persona que la sostenía en vivo? El sobre yacía plano sobre el escritorio como una amenaza silenciosa. Jasmine Crockett se movió lentamente, rompiendo deliberadamente el sello rojo con la precisión de alguien que había esperado años por este momento. Sin teatralidad, solo una intención quirúrgica y serena, como una cirujana desenrollando una verdad que nadie más se atrevía a tocar. Los oficiales del Capitolio se congelaron a medio paso. Los taquígrafos dejaron de escribir. El presidente Mike Johnson parpadeó, pero no dijo nada. Incluso, en la sala se sintió más denso, como si las paredes mismas se hubieran inclinado para escuchar. En las salas de estar de todo Estados Unidos reinaba un silencio estático. Jasmine desplegó una hoja de papel marfil. Los bordes estaban curvados, ligeramente desgastados, pero la letra era firme. Las letras trazadas con presión inclinadas hacia adelante con agresividad. La levantó y la colocó bajo la cámara de documentos. Los monitores cobraron vida. Cada pantalla en la sala, cada transmisión en el país, mostraba ahora una sola página. En la esquina superior izquierda, 19 de febrero de 2024, arriba a la derecha, una tenue marca de agua del papel membretado de Mar-a-Lago. En el justo sobre el doblez inferior, una frase escalofriante subrayada 2 veces. Es un problema. Encárguense. Firmado, debajo, con bucles y florituras inconfundibles, andete. Las cámaras se desplazaron hacia Trump. Nadie les ordenó hacerlo. Simplemente sucedió. Él no se movió, pero algo cambió apenas. La sangre se le fue del rostro, y durante 8 largos segundos, permaneció congelado. Fue suficiente para que todo el país comprendiera que algo había salido terriblemente mal. Jasmine mantuvo la mirada en la hoja. Su voz, cuando habló, fue controlada y fría. Esta carta fue entregada anónimamente a mi oficina hace 3 semanas. Pruebas forenses independientes confirman que la tinta tiene menos de 6 meses y que la firma coincide con 6 correspondencias autenticadas de la Casa Blanca. Hasta en el análisis de presión en las letras mayúsculas, el abogado de Trump se levantó de un salto, gritando objeciones, palabras como fabricado sin verificar maniobra política. Pero la sala no escuchaba.
La verdad ya no estaba confinada al lenguaje legal. Estaba impresa, ampliada y grabada en los ojos de millones en Jasmine. Finalmente miró a Trump. Su tono no subió. No hacía falta. Intentaste borrarme con una orden, pero yo traje algo más difícil de borrar. Trump se movió en su asiento, murmurando, eso no es mío, esto es falso. Otro attack. Pero su voz se quebró. Tropezó con las sílabas como un hombre buscando un terreno que ya no existía bajo sus pies. Ella levantó la hoja, otra vez, esta vez sosteniéndola lo suficientemente alto para que la galería la viera. Si esa no es tu letra, señor Trump, dijo, ¿por qué la tinta está todavía fresca? Nadie habló, ni siquiera los reporteros. Por un instante sin aliento, toda la nación se quedó al borde del asiento, no esperando respuestas, sino las consecuencias en cuando la verdad está escrita en tinta y firmada con intención. ¿Cómo la niegas cuando todo el mundo la está viendo desarrollarse? Nadie en la sala 214 se movió. La carta aún flotaba en los monitores, bajo el brillo frío de la cámara de documentos. Cada línea de tinta reflejaba como una huella digital. A la vista pública, Jasmine Crockett se sentó firme, manos cruzadas, dejando que el silencio se impregnara. No era solo una pausa, era una prueba. ¿Quién se atrevería a hablar a continuación? La respuesta vino del rincón más inesperado. He visto esa letra antes, dijo una voz desde la bancada lateral. Calmada, sureña, indudablemente seguran todas. Las miradas se dirigieron a la galería de testigos. Era Eleanor Finch, 71A, exoficial superior de correspondencia de la Casa Blanca, bajo administraciones republicanas y demócratas. Ella había manejado desde cartas de condolencia hasta declaraciones de guerra. Durante 22 años, fue la última guardiana entre la pluma del presidente y el público. Se puso de pie con esfuerzo, pero sin vacilar. Sus ojos fijos en la pantalla. Es su letra, dijo Ann, sin duda alguna. La presión en la S mayúscula, la cola de la T en... Es el... Trump no la miró, su mandíbula tensa, nudillos blancos contra el reposabrazos de cuero. Pero Eleanor no se inmutó. Avanzó y colocó una comparación impresa junto a la cámara de documentos. Una firma verificada de Trump de 2019 certificada por los archivos nacionales. Trazos idénticos, agresividad idéntica. El presidente Johnson aclaró la garganta para que conste. Señorita Finch, ¿está preparada para testificar bajo juramento? Ella asintió. No necesito un juramento para decir la verdad. Pero, sir, lo estoy. La sala cambió. La energía ya no era especulativa, era certificación. En las cámaras captaron cada ángulo. Los asistentes susurraban en los teléfonos afuera. Los productores de todas las cadenas corrían para colocar gráficos, pero nada podía seguir el ritmo de Internet para cuando el presidente dio la orden 2 veces para restaurar el orden. El hashtag ya era tendencia. Encárguense en carta. 4 millones de publicaciones en 17 minutos. Clips de la pregunta de Jasmine. Capturas de pantalla de la carta, pantallas divididas comparando firmas como reconstrucciones de escenas de crimen. Alguien en línea incluso combinó la frase "es un problema, encárguense" con imágenes de otras mujeres que Trump había insultado públicamente. A la narrativa ya no se trataba solo de Jasmine, era cada voz que él había intentado silenciar dentro de la cámara. Jasmine no se había movido, pero su silencio ya no era pasivo, era estratégico. Dejaba que la sala se derrumbara bajo su propio peso. Finalmente Trump se inclinó hacia su abogado y susurró algo, pero el micrófono lo captó. No deberían tener eso. La sala lo escuchó, y también todos los espectadores en casa. Jasmine finalmente habló, con los ojos aún en la carta. No deberían, pero lo hacemos. Luego miró a Eleanor. Asintió una vez y volvió a mirar los monitores. Ann, la verdad tiene una forma extraña de aparecer, dijo, especialmente cuando está escrita con tu propia mano. Y así la cámara dejó de debatir. Comenzó a hacer cuentas. ¿Cómo negar lo que está escrito en tinta cuando todo el país ya ha leído entre líneas? La sala apenas se había recuperado del testimonio de Eleanor Finch, cuando la pantalla detrás de la mesa parpadeó y cobró vida. La transmisión no anunció su presencia, no hacía falta. En cuanto apareció su rostro, compuesto y afilado como una navaja, enmarcado por el sello de la Fiscalía General de Nueva York. La sala 214 quedó en completo silencio. Leticia James no esperó permiso para hablar. Para que conste, comenzó, con voz clara y firme, esa carta fue autenticada por mi oficina hace 7 semanas. El análisis de tinta confirma que se originó entre el 14 y 2 el 1 de febrero. La escritura coincide con 3 correspondencias separadas de la Casa Blanca de Donald Trump durante su periodo post-presidencial. Y sí, él afirmó. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El presidente Johnson dudó.
Luego se inclinó hacia su micrófono. Señora fiscal general, ¿está usted afirmando que su oficina realizó una investigación privada sobre este documento? Leticia no parpadeó. Estábamos realizando una investigación más amplia sobre actividad irregular en los comités de campaña vinculada a entidades extranjeras. La carta fue presentada anónimamente como parte de la declaración confidencial de un testigo. Verificamos su legitimidad, pero la presión política nos impidió divulgarla. Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire como pólvora. Presión política. El mensaje era claro. Alguien muy arriba había enterrado la evidencia, y Jasmine Crockett la acababa de exhumar en vivo. En televisión nacional, Trump se recostó en su silla, brazos cruzados, visiblemente furioso. Esto es absurdo, estalló. Esto es otra de esas cacerías de brujas. Un engaño envuelto en teatro legal, la clásica Leticia, la clásica Crockett. Mentiras fabricadas por mujeres enfadadas que odian este país. Lo dijo despacio, mujeres enfadadas, dejando la ofensa flotando en el aire. La reacción fue instantánea. Jasmine no se inmutó. Leticia ni siquiera parpadeó. En cambio, sonrió. Puede que esté enfadada, señor Trump, dijo a través del monitor, pero mis hechos son fríos. Mis pruebas no gritan, y la última vez que llevé algo a la corte, le costó a su empresa más de $350 millones. Trump se movió inquieto en su asiento. Una grieta en la actuación. El presidente aclaró la garganta otra vez, visiblemente perturbado. ¿Está preparada para presentar la autenticación de su oficina como parte del expediente del Congreso? Leticia asintió. Ya está. Eco. Su personal debería estar recibiendo la transferencia de archivos en este momento. En ese instante, un asistente entró por la parte trasera de la sala y entregó al presidente un USB dentro de un sobre, sellado del Departamento de Justicia, finalmente. Jasmine rompió su silencio para recapitular. Dijo mirando fijamente a Trump, me ordenaron salir de esta sala por preguntar sobre dinero, pero ahora tenemos una carta firmada y autenticada por una fiscal general estatal que contiene una amenaza directa contra una miembro en ejercicio del Congreso. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Todavía creen que esto es un espectáculo? Trump se inclinó hacia su micrófono, con una sonrisa sarcástica. Tú siempre has sido el drama, Crockett. Tú y tu grupo de mentirosos radicales. Esto no es supervisión. Es un juicio espectáculo, una trampa. Se recostó con suficiencia, pero la voz de Leticia sonó una última vez por el altavoz, medida y definitiva. Entonces dígame, señor Trump, ¿por qué su tinta coincide? Y en ese momento, incluso las tablas del suelo de la sala 214 parecían contener la respiración aun cuando la verdad es verificada, sellada y entregada. ¿Qué le queda a un mentiroso? El aire en la sala 214 se volvió denso, como la electricidad estática antes de un rayo con la carta ya autenticada. La firma comprobada y Leticia James confirmando su origen. La audiencia dejó de ser un espectáculo político. Se convirtió en una evaluación en vivo de una amenaza en algo antiguo. Se agitó en la sala miedo. No miedo a perder votos, sino al que pasaría si se dejara respirar esta verdad en Jaime Raisin. Siempre realista, lo sintió antes que nadie. Se inclinó hacia su micrófono, con el ceño fruncido por la preocupación. Señora presidenta, comenzó, dada la naturaleza de las amenazas y la repentina aparición de evidencia criminal a nivel estatal, propongo que suspendamos esta audiencia por la seguridad de la congresista Crockett y la integridad de este cuerpo. No fue una actuación. Racine había vivido el 6 de enero. Había visto cómo era la incitación, y esto se sentía como la mecha de nuevo. La sala se removió, sin saber si estar de acuerdo o prepararse. Jasmine se levantó despacio, sin prisa, sin alterarse, simplemente alzándose como algo inevitable. Sus manos estaban calmadas, su voz clara en respeto al congresista Racine más de lo que las palabras pueden expresar. Comenzó, girándose hacia él con una leve inclinación. Pero no vine aquí para que me protegieran Ambine para hablar. Dirigió toda su atención a la cámara, a la sala, a los millones de ojos que sentía presionando a través del lente. En sí me voy, dijo. La verdad se va conmigo. Dejó esa frase flotando, afilada como el vidrio. Así que me quedo, Ann. El impacto de sus palabras fue sísmico. No fuerte, pero profundo, como algo que se asienta en los huesos. Trump se burló desde el otro lado de la mesa, lo suficientemente alto para que cada micrófono lo captara. Ahórranos la actuación, murmuró. Esto es lo que ella hace. Convierte cada momento en un escenario. Jasmine no se volvió hacia él. No necesitaba hacerlo. No estoy actuando, dijo con firmeza. Estoy sobreviviendo. Y lo hago frente al hombre que escribió una frase sobre mí como si fuera un problema para borrar. Se dirigió al centro de la sala, ahora enmarcada por mármol y fuego. Su voz se mantuvo firme, no desafiante sino profética. Están mirando. Señor Trump. Gente en Akron,
Queens y Jackson, Mississippi. Mujeres a las que llaman enfadadas, empleados a quienes les dicen que sonrían más, ciudadanos a quienes les ordenan sentarse. Ahora están mirando. Giró la mirada, barriendo las filas como si fueran focos potentes, y no parpadean. Racine sostuvo su mirada un momento. Luego se recostó, cruzó las manos y dijo suavemente al pisahuicio: Congress, un gesto de confianza. Un paso de antorcha. Jasmine volvió a la cámara y bajó la voz. Y ustedes también querrán quedarse, dijo, en un susurro que toda la sala escuchó, porque lo que viene podría involucrarlos. No hubo movimiento, ni golpe, ni sonido, solo el pulso de una nación que se daba cuenta de que no estaba viendo una audiencia. Estaba viendo la historia elegir bando aun cuando la verdad se atreve a hablar en una sala construida para silenciar. Te hará quedarte y escuchar. Jasmine no perdió un segundo mientras la sala contenía la respiración en el silencio que dejó. Volvió a su asiento, tocó 2 veces su tableta, y la sala se iluminó en una pantalla enorme detrás del escritorio. Cobró vida, llena de borde a borde con un registro bancario de alta resolución a líneas negras de datos, resaltaban rutas y flechas rojas, trazaban el camino de $8 millones. La sala de audiencias dejó de ser teatro político, se convirtió en una escena del crimen forense. Esto, dijo Jasmine señalando la primera nota del diagrama de flujo, es el PASI afiliado a Trump registrado en Delaware. Desde aquí, los fondos se movieron silenciosa y visiblemente a una empresa pantalla en Bahamas, sin empleados registrados. Su voz se mantuvo calmada, pero el material que reveló impactó como disparos. Luego a una segunda firma, en Seychelles, y finalmente a una cuenta en un banco privado en Dubái, sin impuestos, sin declaraciones, sin supervisión. Lapan hizo zoom mientras ella hablaba, línea por línea. Cada transacción se iluminaba en secuencia, fechada, codificada y rastreable. El movimiento fue rápido, menos de 48 horas entre los 3 pasos. No es mal manejo de donaciones, dijo. Esto es lavado de dinero planificado. Un murmullo recorrió la sala, suave pero inconfundible. Trump se movió en su silla, brazos cruzados. No es mío, ladró. Cualquiera puede trazar líneas y poner nombres en una pantalla. Esto es otra ficción creada por gente que odia el éxito, pero su tono carecía de su habitual bombastismo. Se quebró en los bordes. No parecía desafiante, sino acorralado en Jasmine. No le respondió. Volvió a mirar la pantalla y hizo clic para revelar la 4ª página y el libro Mayo R. Interno marcado como Proyecto Reserva Privada Carmesí. La sala se inclinó. Ese término no había aparecido en ningún archivo antes. Ella dejó que la frase quedara suspendida. 2 asistentes del Capitolio intercambiaron miradas. Uno exhaló con sorpresa. En este proyecto, continuó, fue señalado por la Red de Control de Delitos Financieros hace 2 meses. Hasta hoy, no tenía afiliación política confirmada, pero esta cuenta vinculada al depósito final en Dubái comparte un número de ruta. Tocó de nuevo la pantalla. Una empresa ligada directamente a Trump International Ventures. Apareció una nueva imagen en el resumen de la cuenta con el nombre de una compañía holding con base en Dubái en debajo. Una firma Don Trump Jr. La galería estalló en susurros. Los analistas de Fox al fondo de la sala se sentaron erguidos y atentos. Trump se inclinó hacia adelante, con la voz alzada. Nunca he visto esa empresa, no sé de qué habla. Esto está manipulado, son mentiras. Todo. Pero nadie le gritó para callarlo. Él gritaba al vacío. Jasmine permaneció firme, dejando que las pruebas hablaran. Luego miró al presidente. En el rastro documental no solo existe, está impecable. Y cuando el dinero corre en silencio te dice quién cree que nunca será escuchado. Volvió hacia la sala y ahora han sido escuchados. La pantalla se apagó, pero nadie apartó la vista, porque lo que acababan de ver no era una teoría. Era un plan maestro. Así el dinero podía moverse entre océanos en menos de 2 días. ¿Cuánto tiempo se había pagado por ese silencio? ¿Y quién más estaba sacando provecho? La pantalla en la pared cambió a una nueva diapositiva. Simple, fría y devastadora. Apareció una página de registro corporativo, extraída de una base de datos internacional, listando al receptor de la transferencia en Dubái en un solo nombre de empresa, 0 miembros en la junta, 0 empleados en una dirección registrada que al buscarla en Google Maps mostraba nada más que un buzón oxidado en un callejón detrás de una tienda de conveniencia. En la voz de Jasmine ahora era más baja, más fría. Esta es la entidad que recibió los últimos 8 millones. Marcó el recuadro que decía Global Endeavor Holdings, una empresa sin personal, sin edificios, sin declaraciones fiscales, solo una cuenta bancaria y una misión. Las palabras golpeaban más fuerte sin volumen porque los datos eran limpios. Imposibles de negar. Empresa fachada. Susurró alguien en la galería. La frase se esparció como una ola por la cámara. Jasmine dejó que asentara. Anchis y continuaje existe por una sola razón.
mover dinero en la oscuridad sin dejar huellas. Hizo una pausa desde la segunda fila. Un hombre se levantó, canoso, con blazer, voz suave, pero ojos agudos. Por décadas de experiencia en C, llamaba Russell Knox, auditor financiero senior de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Le levantó la mano, pero Jasmine ya había llamado su nombre. No fue improvisación, fue precisión. Me asignaron revisar transferencias financieras irregulares vinculadas a paquetes políticos en el extranjero, dijo Knox. Acercándose al frente. En esta empresa fue señalada en 20 segundos al cruzar códigos de ruta. Golpeó la pantalla, resaltando la transacción final. No hay nómina ni junta directiva. Solo una bóveda digital que existió el tiempo suficiente para recibir, redirigir y desaparecer. Trump estalló en datos falsos. Ustedes están obsesionados conmigo. Crean hojas de cálculo fantasma y luego las llaman verdad. Golpeó la mesa con la mano. Ann. Esta es su enferma gira de venganza porque no jugué sus juegos en Washington. Su voz retumbó, pero sus palabras cayeron planas. La sala no se inmutó, porque gritar no borra evidencias. Solo resuena más fuerte. Contra hechos que no se mueven. Ann Russell mantuvo la calma. Recopilamos registros IP, marcas de tiempo, rastros de ubicación de servidores. El dinero se movió en menos de 46 minutos. Miró a Jasmine y luego a Trump. No solo estaba oculto, estaba ensayado. La pantalla cambió de nuevo. Apareció un registro de inicio de sesión. En zona horaria en hora estándar del este y en etiqueta de ubicación en Palm Beach, Florida. En Jasmine no se jactó. No, simplemente dejó que la sala lo viera. Así es como luce la rendición de cuentas, dijo. No son rumores ni opiniones. Datos puros y rastreables. Su voz era cero, envuelto en terciopelo. Puedes negar el titular, puedes burlarte del mensajero, pero no puedes borrar las matemáticas. Trump rió, corto, agudo, vacío. ¿Qué sigue? ¿Me vas a culpar por la bolsa también? Jasmine no respondió. Los números hablaban por ella, ni en algún lugar del silencio. Mientras la última diapositiva se desvanecía a negro, alguien en la sala susurró lo que el país ya pensaba. Ansí esta empresa no existía. ¿Para qué necesitaban esconderse? ¿Y cuántas más están ahí fuera? Invisibles, esperando ser expuestas. La pantalla se apagó, pero el daño ya estaba hecho. El rastro documental estaba completo. La empresa no existía. Pero las consecuencias sí. En Jasmine dio un paso atrás. No para retroceder, sino para dejar que el peso de la verdad se asentara en cada pared. En cada pecho de esa sala, nadie se movió. Hasta el oxígeno en la sala 214 parecía reacio a circular. Entonces, desde la tercera fila de la galería pública, un sonido rompió el silencio, húmedo, quebrado, humano. Una mujer, tal vez de unos 60 y tantos años, se levantó con manos temblorosas. En su cuerpo temblaba, no por nervios, sino por algo más. Antiguo dolor. Mi esposo, dijo con voz áspera, murió en nuestra sala. Se tardó 6 días porque no pudimos pagar la ambulancia. Subas vaciló, pero no se quebró. Perdió su Medicaid cuando retiraron la expansión federal. Solíamos ver estas audiencias juntos. Ahora las veo sola. La sala se congeló. Las cámaras se giraron. Hasta los oficiales del Capitolio se detuvieron. Ella respiró y miró hacia abajo. A Jasmine. No sé qué es un paquete. No sé qué hace una empresa fachada, pero sé cómo se siente cuando alguien rico firma un papel y alguien pobre desaparece. Trump apartó la cabeza. Jasmine no habló. No lo necesitaba. Simplemente levantó la mano y la extendió hacia la mujer. Abierta. Firme. Sin palabras. Ese gesto fue más fuerte que cualquier monólogo. La viuda se cubrió la boca y sollozó. Y la cámara, esta caja de mármol construida para contener el poder, quedó en silencio, no por obligación, sino por culpa. Los periodistas bajaron sus cámaras. A los asistentes dejaron de teclear. A nadie en esa sala, ni siquiera Trump, tenía una línea preparada para esto, porque los datos pueden ser negados, los documentos pueden ser desviados, pero el dolor verdadero, no parpadea bajo presión. Sangra. Jasmine volvió hacia el presidente sin bajar la mano. El poder firma la orden, dijo en voz baja, pero el silencio hace el resto. Volvió la mirada a la fila de documentos, pads aún visibles en los monitores pequeños, páginas y páginas de movimientos de dinero que viajaban en las sombras. Mientras personas como el esposo de aquella mujer morían a plena vista, luego levantó la vista hacia las cámaras, no solo para hablar, sino para acusar. ¿Cuántas familias más?, preguntó, fueron manejadas en silencio. Mientras las cámaras apuntaban a otro lado, nadie tenía respuesta, porque en el fondo todos sabían que esto no se trataba solo de una transferencia. Una empresa, una carta. Se trataba de todos los nombres que nunca llegaron a una audiencia, de todas las personas que nunca pudieron hablar,
Y cuando Jasmine volvió a sentarse, las cámaras no enfocaron a Trump, se quedaron en la viuda. Porque ahí estaba la verdadera evidencia. ¿Qué pasaría si el escándalo más grande no fuera el dinero que se movió, sino las vidas que no lo hicieron? La viuda apenas había regresado a su asiento cuando otra presencia cambió el aire en la sala 214 en un murmullo bajo. Electric, inconfundible, se extendió por la galería. Alexandria Ocasio-Cortez había entrado en la cámara, no dijo una palabra. No necesitaba hacerlo, vestida de negro de pies a cabeza. Avanzó con precisión por el pasillo central, esquivando asistentes de prensa y empleados atónitos. En sus ojos se fijaron en Jasmine Crockett. Sin asentir, sin coordinar en voz baja, simplemente dio un paso adelante y luego otro, hasta quedar hombro con hombro junto a ella. Dos mujeres, dos historias, una muralla de desafío. En las cámaras hicieron un paneo general en todas las cadenas principales. Ajustaron sus cuadros de repente. La imagen que llenaba las pantallas de América no era un hombre en el poder. Eran dos mujeres que habían sobrevivido a todo lo que él intentó borrar. Jasmine, con sus pruebas. AOC, con su voz. Ambas, sin pestañear. El presidente Johnson intentó recuperar el control tocando su micrófono 2 veces. El representante Ocasio-Cortez comenzó. No estaba programada para comparecer ante este comité. Su tono fue seco, pero su postura cambió. Como si supiera que el guión que tenía estaba a punto de arder. AOC se giró con calma. No estoy aquí para testificar. Estoy aquí para apoyar a la congresista de Texas en la presentación de más pruebas, ya que algunos miembros de este cuerpo parecen decididos a ignorar las que ya nos gritan a plena vista. Trump se burló audiblemente. En perfecto, murmuró. Un equipo de socialistas. ¿Qué sigue? ¿Van a repartir cupones y llorar en el Congreso? Jasmine no dijo nada, pero AOC sonrió. Una sonrisa lenta y calculada. He llorado antes, señor Trump, dijo. Generalmente mientras veo a mis constituyentes enterrar a sus seres queridos, porque sus políticas dejaron sus bolsillos secos. Su voz no subió, cortó. Pero hoy no lloro. Hoy, documento. Le entregó a Jasmine una carpeta, un paquete de documentos sellado con el emblema de la Oficina de Control Financiero de Nueva York. Jasmine lo abrió, sacó una hoja y la colocó en el escáner de documentos. La imagen en pantalla fue brutal. Una orden de transferencia bancaria, firmada por un ejecutivo de una PS, se ahora enfrentando una acusación federal, conectando directamente a la empresa fachada con una rama de Trump International Ventures. Los suspiros se repitieron, esta vez más fuertes. Se estaba formando un patrón, y con cada página, las líneas entre escándalo y estrategia se volvían más gruesas. AOC se acercó al micrófono. Este comité no es solo un escenario, es un espejo. ¿Y si no mostramos a la gente lo que hay en ese espejo? Entonces no somos representantes. Somos cómplices. Trump se recostó, con los ojos entrecerrados y la mandíbula apretada. Pero la imagen ya era viral. Dos mujeres de color firme sin ceder. Era más que un titular. Era un cambio. Jasmine se volvió hacia su colega con la mirada aguda. Sigamos. Y sin alardes continuaron. Porque esto ya no era solo sobre la verdad. Era sobre quién tenía el valor para decirla. Mientras el hombre que alguna vez dominó la sala intentaba no desaparecer en ella. ¿Qué pasa cuando la persona más poderosa de la sala ya no es la más ruidosa? La carpeta que AOC había entregado fue solo el comienzo. Los dedos de Jasmine se movían deliberadamente. Ahora, buscando en su maletín no otro sabra, sino algo más pesado. Una carpeta negra y gruesa, sellada en rojo con una línea estampada, en la cubierta que heló la sala en cuanto tocó el escritorio confidencial. Oficina del Inspector General. La sala se tensó. Incluso el presidente Johnson se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para leer la etiqueta. Jasmine no levantó la mirada. Abrió la carpeta en una página marcada y deslizó una copia bajo la cámara de documentos. La pantalla se iluminó con un memorando gubernamental, totalmente redactado excepto por un párrafo crucial. Era la aprobación federal de una transferencia de tierras firmada con tinta azul por Donald J. Trump, el beneficiario, una empresa fachada agrícola, con base en Dakota del Sur, el verdadero propietario. Un grupo sin fines de lucro vinculado a una red política extranjera, señalada por el FBI en 3 boletines de contrainteligencia. Y Trump había aprobado la venta personalmente. Jasmine se volvió hacia la sala. Este documento nunca fue hecho público, fue enterrado bajo la iniciativa de privatización de recursos nacionales, pero es real y está verificado. Antes de que pudiera continuar, Trump se levantó, no recostado ni movido, se levantó en las patas de su silla raspando el mármol. A las cámaras lo siguieron al instante. Esto es basura, ladró con una voz tensa cargada de algo que nadie había oído aún en su tono. Pánico. No tienen autorización para ese documento. Ni siquiera pueden decirlo en voz alta. Todo esto es ilegal. Jasmine permaneció sentada, carpeta aún abierta.
Eso es incorrecto, dijo con calma la sección 412 bytes del mandato de supervisión permite a cualquier miembro del Congreso presentar hallazgos clasificados del inspector general en una audiencia cerrada. Se giró lentamente hacia la galería de prensa, nada menos claro que ya se estén transmitiendo por error en registros públicos. La risa recorrió la multitud, pero murió rápido porque Trump no se reía. Trump se volvió hacia su abogado. Hemos terminado. Esto se acabó. Empujó su silla hacia atrás. El chirrido del metal contra el mármol fue como un grito. Al volverse para salir, la pantalla detrás de él, aún conectada al servidor de supervisión, parpadeó en rojo. Apareció un conteo de votos en vivo en moción, para obligar activa en una barra nueva. Se cargó en tiempo real. Los nombres cambiaron. De gris a verde luego llegó el sonido, un bip por cada voto afirmativo. Jasmine no habló todavía. No hacía falta. Trump se congeló a medio paso a la pantalla. Detrás de él mostró en negrita la orden de citación Pace. Regrese a su asiento inmediatamente. Toda la sala se volvió hacia él no para debatir, sino para hacer cumplirá entonces. Jasmine habló con voz baja y quirúrgica. No puede salir ahora, señor Trump. El Congreso acaba de votar. Ya no eres un invitado. Eres un testigo bajo orden. Trump se detuvo. De espaldas, congelado en ella, se levantó lentamente. Carpeta aún en una mano. Firmaste la cesión de tierras protegidas a una empresa señalada por la contrainteligencia federal y luego intentaste enterrarlo. Eso no es una discrepancia. Eso es seguridad nacional. Trump giró a medias, con los ojos fríos. No tienes idea con qué estás jugando. Gruñó. Jasmine dio un paso hacia él. No, dijo ella. Exactamente lo que tengo en las manos. La pregunta es, ¿cuántas páginas más tengo que pasar antes de que recuerdes lo que está escrito en ellas? Trump no respondió. Solo se quedó ahí, mandíbula apretada, un hombre que una vez dominó el mundo, ahora intentando recordar cómo huir de él, porque una vez que se abre esa carpeta, no hay vuelta atrás. Ni si la página 1 lo hizo levantarse, ¿qué hará la página 10? ¿Cuántos secretos caben entre dos tapas? Antes de que el peso de ellos rompa la mesa, la mano de Trump flotaba sobre la puerta de salida en un pie fuera del umbral. El otro aún dentro del fuego que él mismo encendió. En la sala 214 no solo lo observaba, lo medían. Las cámaras se acercaban, el zoom, los labios se apretaban, las respiraciones se contenían. El hombre que antes comandaba la prensa con un solo tuit ahora se encogía bajo el peso de una carpeta. Jasmine no persiguió, no apresuró sus palabras. Se paró en el centro mismo de la tormenta que él creó y dejó que su voz cortara el silencio como una hoja a través de la niebla. Puedes salir, dijo con calma. Pero esto te seguirá. Cada tribunal, cada estado, cada votante. Trump dejó de moverse, no por respeto, sino por instinto. Ella no lo amenazaba. Estaba narrando su futuro. Jasmine dio un paso adelante, no con agresión, sino con absoluta certeza. Esta carpeta no es solo evidencia, es un espejo. Y lo peor de un espejo, señor Trump, es que no puedes controlar lo que refleja. No, la voz no hacía falta. Cada palabra cayó como un martillo lento. En él giró a medias, con los ojos entrecerrados y la mirada fija en su rostro. ¿Crees que esto es algún tipo de danza de la victoria? ¿Estalló? ¿Crees que este circo importará dentro de 6 meses? Ella no se inmutó. No tardará 6 meses. La verdad ya salió de esta sala y ahora es más fuerte que cualquiera de los dos. Trump intentó hablar de nuevo, pero las palabras se enredaron en su boca por primera vez. Parecía que no sabía quién era su audiencia. La sala, las cámaras, o el mismo. Jasmine continúan. Construiste tu imperio en el espectáculo, pero ahora el espectáculo te está observando. Antes dirigías las cámaras. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los suyos. Ahora te siguen a mí. El silencio fue quirúrgico, deliberado. Nadie se movió en las cámaras. También me seguirán, señor Trump, dijo Ann. Hasta noviembre. Él no respondió. No pudo pork. En el fondo sabía que ya estaba sucediendo. A los ángulos habían cambiado, la cobertura se había vuelto en su contra, y en esa sala, en ese día, las luces ya no le pertenecían. Jasmine cerró la carpeta lentamente, con decisión, como sellando un capítulo que el país había esperado años para leer. Y Trump aún no se movía. Cuando un hombre que nunca deja de hablar no tiene nada más que decir. ¿Qué queda de su poder? ¿Cómo llamas al momento en que la voz más temida de la política finalmente se queda en silencio porque alguien se atrevió a hablar más fuerte? Sin gritos, la carpeta se cerró, pero el daño apenas comenzaba a desplegarse antes de que Trump pudiera dar otro paso hacia la puerta. Una nueva figura apareció en la galería, silenciosa, medida, sin placa ni traje, solo un suéter de cuello alto negro y una determinación temblorosa. Su nombre no necesitaba presentación en Estados Unidos,
La había visto una vez caminando detrás de Trump en fotos de prensa, siempre callada, siempre un paso atrás en su voz. Cuando finalmente habló, tembló, pero no de miedo, sino de contención. Mi nombre es Elise Warren, dijo. Fui asistente senior de comunicaciones en Trump International Ventures hasta el pasado octubre. Sus ojos no parpadearon, miró directamente. A Jasmine traje algo que querrás escuchar. Una memoria USB pasó de su mano a la del secretario. El presidente lanzó una mirada a Jasmine para una señal. Ella asintió una vez. El secretario la insertó en el sistema maestro de la sala. Un zumbido sordo emergió de los altavoces, luego un clic. La grabación comenzó en una voz masculina. Suave, familiar, inconfundible. Un problema. Usa lo que sea necesario. No quiero que vuelva a hablar frente a un micrófono. Encárgate de eso en silencio. No fue un grito. No fue frenético. Fue frío, calculado, íntimo. Luego, una segunda voz no identificada preguntó: ¿quieres decir políticamente o algo más agresivo? La voz de Trump volvió, esta vez más firme: usa tu criterio. El audio terminó en el silencio que dejó. Hizo más daño que cualquier palabra contenida en Jasmine. No parpadeó en Trump. No respiró. El presidente Johnson se inclinó hacia su micrófono. Atónito: señora Warren, ¿puede confirmar cuándo fue hecha esta grabación? Elise respondió sin dudar: 12 de marzo de 2024. La hice durante una reunión estratégica, cerrada en Mar-a-Lago. Él no sabía que la grabadora estaba activa, pero yo la mantuve. Trump se giró lentamente, con los ojos clavados en ella. ¿Estuviste en esa sala, Ciceón? Ella asintió. Estuve en muchas salas, señor Trump. Solo que nunca notaste a quienes no aplaudían. Abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Jasmine dio un paso adelante. En la voz en esa cinta, dijo con claridad: ha sido analizada por 3 laboratorios forenses independientes, a la Universidad de Michigan, el Laboratorio de Integridad de Audio de Stanford y el software de reconocimiento de voz del FBI. Presionó su control remoto y mostró una diapositiva en un comparación de formas de onda. La voz confirmada de Trump coincide en un 98.7%. Lo miró de nuevo. Tu firma fue la primera confirmación. Tu voz es la segunda, lo único que queda. Ahora es tu confesión. Trump golpeó la mesa con la mano. Esto es falso. Ustedes fabrican todo. Harán cualquier cosa para destruirme. Pero sus gritos ya no sacudían la sala. Solo rebotaban contra la evidencia. Elise se sentó, con lágrimas en los ojos, pero la columna firme, y Jasmine, aún calmada, se inclinó hacia su micrófono. Las amenazas dejan huellas, señor Trump, incluso cuando se susurran, y ahora un susurro se había convertido en un rugido. Y si las palabras más peligrosas no se gritan en público, sino que se murmuran en salas donde nadie debería estar escuchando. La cinta había abierto el suelo bajo Donald Trump, pero lo que vino después atravesaría las paredes mientras el último eco de su voz, usa lo que sea necesario, se desvanecía de los altavoces. Una figura en la parte trasera de la galería de prensa se levantó. A ningún foco la iluminó, ningún micrófono la esperaba pero la sala la notó. Siempre nota cuando alguien se para solo con la verdad, y su propio nombre. Encaminó hacia adelante con pasos lentos y deliberados. Abrigo gris, botas pesadas, ojos cansados pero firmes en la placa. Colgada en su cuello decía Prensa Roja, pero no de una cadena. Mayo R. Freepoint Investigations, una plataforma para periodistas que hace tiempo dejaron de intentar complacer a los anunciantes. Jasmine se volvió de inmediato, reconociéndola. Naomi Stradava, una de las últimas reporteras que quedaban en Washington, que todavía tocaba puertas no registradas y se negaba a censurar por comodidad. Guardia del Capitolio. Se movió con cautela. Naomi levantó ambas manos. No estoy aquí para interrumpir, dijo, pero necesito que quede constancia de por qué existe esta grabación y por qué casi no llega a ver la luz. El presidente dudó, luego hizo un gesto hacia el micrófono. Proceda. Naomi tomó el micrófono como quien carga un peso, no un arma. He guardado esa cinta por 47 días. La recibí de un denunciante que temía represalias y después de que Elise Warren dio su testimonio hoy, puedo confirmar que ella fue la fuente. Su voz era firme y clara, pero no la publiqué. No porque dudara de ella, sino porque recibí amenazas. La sala se tensó. He cubierto zonas de guerra, he cruzado fronteras con niños traficados pero la única vez que realmente temí por mi vida fue cuando investigué las operaciones financieras de Donald Trump después de su presidencia. Hizo una pausa, levantando la vista para mirarlo y cuando supe que dijo esas palabras sobre la congresista Crockett, supe lo que pasaría si decidía publicar. Sacó un sobre doblado del bolsillo de su abrigo. Hace 3 semanas, esto fue deslizado bajo mi puerta. Sin remitente dentro, había una foto de mi familia y una nota adhesiva. Las historias desaparecen.
tú también puedes. Suspiros recorrieron la sala. Un senador maldijo en voz baja a Trump. Se rió sombríamente desde el otro lado de la sala. Por favor, esto es patético. Ahora todos quieren ser héroes. Naomi se volvió hacia él con calma. No necesito ser una heroína, señor Trump. Solo necesito ser lo que más teme en una testigo que escribe lo que ve. Volvió al comité. Esperen, dudeen, y luego vi a Jasmine Crockett entrar en esta sala y desafiar tu mentira con cada cámara apuntándola. Su voz se quebró apenas, pero no se detuvo, ni pensé. Si ella está dispuesta a ponerse frente a ti solo con papel y micrófono, tal vez yo pueda hacer lo mismo. Jasmine permaneció quieta detrás de ella, sin sonreír. Solo escuchando, Naomi dio un paso adelante y colocó una segunda copia de la cinta sobre el escritorio del secretario, para que conste, y para los que no pudieron estar aquí a hablar. La sala quedó congelada porque lo que Naomi acababa de hacer, no era periodismo, era guerra en letras minúsculas, y acababa de unirse al grito de batalla de Jasmine. ¿Qué pasa cuando el silencio se rompe en estéreo? Una vez desde el micrófono de una congresista y otra desde la voz de una mujer que se suponía debía mantenerse callada. ¿Quién más ha estado guardando algo por tanto tiempo? Nadie se movió. La cinta terminó. Naomi volvió a su asiento. Jasmine permaneció en silencio en medio de todo, sin reclamar victoria, solo sosteniendo el peso de todo, diciendo todo lo que se mostraba. Entonces, lentamente, como convocada por algo más antiguo que la política, la sala comenzó a levantarse. En primero un demócrata de Michigan, luego un republicano de Ohio, en 1 a 1. Cruzando pasillos y vallas ideológicas, los legisladores se pusieron de pie, sin declaraciones, sin grandes gestos, solo posturas silenciosas, como personas que finalmente habían escuchado lo suficiente. Incluso aquellos que habían venido a descartarla, ahora, no podían apartar la mirada. No se levantaban por un partido. Se levantaban por el impacto, por la verdad que ya no podían ignorar, y por la mujer que los obligó a enfrentarla. Jasmine no dijo nada al principio. Escaneó la cámara, ojos inescrutables, manos quietas a los lados. Luego, con una palma tan firme que cortó la sala, alcanzó y quitó el pequeño micrófono enganchado a su solapa. Lo sostuvo en alto, no como un arma, sino como una antorcha. Sí, soy un problema, dijo con voz firme. Estoy orgullosa de serlo. Sus palabras no resonaron. Se hundieron, profundas, limpias, directas. El tipo de frase que ninguna cámara podría suavizar, ni ningún giro podría reformular. Giró el cuerpo lentamente, dirigiéndose a todos, no solo a los presentes en la sala, sino a cada sala de estar detrás de cada lente en sí. La verdad te incomoda. Entonces tal vez la comodidad era el objetivo equivocado. Algunas cabezas bajaron, algunos ojos se cerraron, pero nadie se sentó. No vine aquí para actuar, continuó. Vine porque alguien tenía que decirlo en voz alta, en actas, donde nadie pueda borrarlo. Dio un paso adelante al centro de la sala, como trazando una línea que nadie más se atrevió a cruzar. Miró a Trump, aún sentado, inmóvil, mandíbula apretada. Pero no le dijo nada directamente. En su batalla ya no era contra el hombre, era contra el silencio que lo mantenía poderoso. El silencio que había permitido todo lo que él había construido. Jasmine apretó el micrófono con más fuerza. Llevaré la etiqueta que me pongan. Enojada, ruidosa, irracional. Las he escuchado todas. Hizo una pausa, dejando que el peso de cada palabra calara. Pero si ese es el precio de decir la verdad, que así sea. La sala no estalló. Pulsó como si algo se hubiera soltado y nadie pudiera volver a meterlo en la caja. Entonces se volvió hacia la cámara, hablando ahora no a políticos sino a la gente que había esperado que alguien se levantara por ellos. Pero el verdadero problema, América, dijo suavemente, es el silencio. Dejó que la frase respirara. Luego, sin alzar la voz, pronunció la línea que nadie en esa sala ni en este país olvidarían. Sí, soy el problema. Entonces, quizá soy exactamente la respuesta que necesitábamos. La sala no se movió, las cámaras no parpadearon, porque en ese momento la verdad no gritó, simplemente se mantuvo erguida, sin pedir disculpas, immovable y innegable. La mañana después de la audiencia, Washington aún no había recuperado el aliento, pero el país ya sí. En ciudades, pueblos, parques de casas rodantes y apartamentos en rascacielos, algo se movía. No era indignación ni celebración, era algo más silencioso, más profundo, un reconocimiento. La primera carta llegó antes del amanecer, escrita a mano, sin remitente. Solo un pergamino tembloroso en papel amarillo. No me conoces, comenzaba, pero tengo 83 años y he esperado toda mi vida escuchar a alguien hablar como tú. Eres la voz que nunca tuve. Al mediodía. Había cientos más. Al anochecer, Miles, algunos tecleaban, otros garabateaban, algunos enviaban fotografías de sillas vacías, padres perdidos por política, hermanas silenciadas en tribunales.
hijos deportados sin aviso. Las ciudades del matasellos iban desde Newark hasta Albuquerque, Flint, hasta el rural Idaho, en historias distintas. Un solo mensaje en gracias por no rendirte, Ann, en la oficina de Jasmine Crockett. Las cartas llegaban en cajas. Los asistentes dejaron de ordenar para empezar a leer. Las lágrimas emborronaban las letras. En veteranos escribían sobre promesas incumplidas a maestros. Adjuntaban notas de estudiantes que habían visto la audiencia en clase. Una estudiante de secundaria en Chicago terminó su carta con: Ann, me hiciste creer que la verdad no es solo algo que los adultos fingen importarles, sino que... Y no era solo papel en True El País. Los teléfonos vibraban con mensajes que decían: ¿la viste? Las tiendas de comestibles ponían clips de la audiencia en televisores en silencio detrás de las cajas. En las barberías en Atlanta rebobinaban una y otra vez la caída final del micrófono de Jasmine. En el Bronx, un mural comenzaba a tomar forma, con palabras pintadas en aerosol sobre la silueta de Jasmine y San Problema. Y estamos orgullosos. En Montana, un ranchero retirado se filmó quemando su vieja gorra de campaña, diciendo: no sé por quién voté antes, pero sé a quién escucho ahora. Angeles. Una iglesia reemplazó su boletín dominical con extractos del discurso de Jasmine, y en un restaurante fuera de Tucson, una camarera se negó a quitarse el delantal hasta que la última mesa vio el clip que había puesto en su teléfono. La respuesta no vino de partidos políticos. No necesitó respaldos, no esperó permiso, porque cuando la verdad toca hueso, la reacción no es política, es personal. Jasmine no emitió un comunicado de prensa, no publicó un video de victoria. Se sentó en su oficina rodeada de pilas de cartas abiertas, leyendo en silencio. En su equipo la observó mientras tomaba un sobre. Con manos temblorosas estaba sellado con cera, y contenía una sola frase: no dejes que te hagan pequeña. Una vez, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y no dijo nada, porque el país ya había hablado, no con votos ni aplausos, sino con el silencioso aluvión de voces que habían esperado años a alguien que se pareciera a ellas, que sonara como ellas, que luchara como ellas nunca pudieron, y que no se inmutara. ¿Qué pasa cuando millones de historias no escuchadas finalmente encuentran un nombre para escribir en el sobre? ¿Y si ese nombre eres tú? Las cartas seguían llegando, pero también algo más oscuro, más silencioso, destinado a arrastrarse, no a anunciarse. Comenzó con llamadas anónimas por la noche sin palabras, solo respiraciones. Luego llegaron los paquetes sin marcar, entregados sin remitente en dentro, copias quemadas del testimonio de Jasmine, con anotaciones en marcador rojo. En una nota simplemente decía: a la próxima vez, no fallaremos. La policía del Capitolio lo señaló de inmediato en menos de 48 horas. El FBI abrió una investigación formal. Los agentes actuaron con discreción, revisando grabaciones de seguridad, rastreando huellas digitales. En la oficina de Jasmine se convirtió en una zona segura temporal, vigilada por equipos federales de protección. Se instalaron cámaras, se cambiaron las rutas de acceso, se colocaron botones de pánico bajo los escritorios. Pero Jasmine nunca pidió detalles. Cuando los agentes le recomendaron considerar una licencia, ella no se inmutó. Presentaron datos en aumento del 71% en amenazas violentas. Mostraron fotos de grupos en línea, mapeando sus movimientos diarios. Ofrecieron seguridad. Ella ofreció una pregunta: si yo me siento, les preguntó: ¿quién se levanta? Nedit respondió, porque todos entendían lo que quería decir por cada nombre que aparecía en una lista de amenazas. Había 100 más que nunca se mencionaban: maestros, enfermeras, votantes, sobrevivientes, personas sin guardaespaldas, micrófonos o títulos en derecho. Solo vidas que intentaban vivir en voz alta. Jasmine sabía lo que costaba el silencio. Había enterrado demasiadas historias como para fingir que retirarse era noble. Fuera de su oficina, reporteros esperaban una declaración. Los asistentes suplicaban por una. Hasta su familia llamaba con preocupación en la voz en el buzón de voz de su madre. Fue breve: quiero que estés viva más que quiero que seas famosa. Pero Jasmine no dio conferencias de prensa sobre las amenazas. Entraba a cada audiencia igual que siempre, con tacones, mirada aguda, adelante, silencio cargado. No hablaba de miedo, hablaba de veras ni detrás de escena. El país lo notó. Clips de su respuesta se hicieron virales de nuevo. Su frase fue pintada en carteles de protesta. Estudiantes en Filadelfia organizaron una protesta con pancartas que decían así: ella no se sienta, nosotros tampoco. En Georgia, un grupo de abuelas realizó una vigilia con velas y leyó en voz alta cada amenaza, convirtiendo la intimidación en testimonio. El miedo era real, pero también el fuego. Ni Jasmine sabía algo que sus enemigos no. Cada amenaza que le enviaban solo afilaba la hoja de su propósito. Cada carta impregnada de odio solo le recordaba para quién estaba luchando. Así que se presentaba cada día, en cada audiencia, en cada sala que intentaba silenciarla.
porque el coraje no es la ausencia de miedo, sino caminar con él de todas formas. Annie mientras se paraba frente a ese micrófono otra vez. Misma postura, mismo acero en la columna, el mensaje, no era fuerte, era cogico si quieren que me vaya. Susurró a un asistente antes de entrar. Más les vale traer algo más que miedo. ¿Qué haces con alguien que se niega a desaparecer? ¿Y qué pasa si esa negativa se vuelve contagia? La audiencia final no se sintió como las anteriores. No había lobistas pulidos, ni observadores de think tanks, ni equipos de cámara susurrando sobre la manipulación. En cambio, la galería estaba llena de esos americanos que rara vez llegan a estas salas, no como invitados, sino como historias nunca contadas. Una maestra de Detroit, un padre soltero de Tulsa, una enfermera de Baton Rouge, que no había tomado un día libre en 18 meses, un veterano de Vietnam con una chaqueta azul descolorida y medalla prendida sobre el corazón. Se sentaron hombro con hombro, sin pases de prensa, sin agenda, solo ojos bien abiertos. Muchos habían viajado toda la noche en autobús, usado días de vacaciones que no tenían, dejado familiares enfermos atrás porque algo había cambiado y querían verlo con sus propios ojos. Jasmine Crockett no los había invitado. No necesitaba hacerlo. Ellos vinieron porque sabían que la audiencia ya no era sobre el Congreso, no era sobre a quién realmente responde el Congreso. La sala vibraba con una energía más sagrada que manos políticas desgastadas, cuadernos apretados, pies cansados plantados como si pertenecieran. No había etiquetas con nombres, solo presentes. El tipo de presencia silenciosa que habla más fuerte que los aplausos. Jasmine entró al final, escoltada no por seguridad sino por el silencio. No llevaba armadura, ni palabras nuevas. Solo la misma determinación que había resistido semanas de ataques, amenazas, calumnias, ese tipo de silencio que genera su propia gravedad. Incluso el mármol bajo sus pasos se sentía diferente. Tomó asiento lentamente, ajustó el micrófono y recorrió la sala con la mirada, no al panel, no a la prensa, sino a la gente. Esta cámara comenzó. Nunca fue construida para la verdad. Fue construida para parecer que la honra. Hizo una pausa, dejó que el peso calara, pero hoy sostiene algo real. Detrust. Ella no estallaron flashes. Ningún periodista gritó preguntas. El país observaba, pero desde sótanos de iglesias, centros comunitarios y salas de descanso, no desde las redacciones. Me han llamado un problema, una distracción, una amenaza. Continúan, pero esas etiquetas nunca fueron para mí. Fueron advertencias para personas como ustedes. Personas que no piden poder, pero que merecen respuestas de quienes lo detentan. Nadie se movió, a nadie interrumpió. El Congreso no pertenece a los poderosos, dijo despacio, pertenece a las personas valientes que exigen respuestas. No fue un discurso de cierre, fue un juramento, y golpeó con una fuerza que ningún martillo pudo igualar. Se levantó, dejando sus notas atrás, y por primera vez en semanas, sonrió, no para las cámaras, sino para la enfermera, la maestra, el padre, el veterano, aquellos cuyas historias llenaron su bandeja de entrada, cuyo miedo llenó sus pulmones, cuyos nombres nunca serían titulares, pero cuyo coraje llenó la sala afuera. Los agentes aún patrullaban el perímetro. Su ruta seguía bajo protección a la verdad. Aún necesitaba guardaespaldas, por dentro de esa cámara. Algo había cambiado porque la gente había entrado y no se iba a ir. ¿Qué tipo de país nos volvemos cuando la verdad necesita guardaespaldas? ¿Y qué pasa cuando la gente decide ser la guardia? Él no regresó a la sala 214. Nunca lo haría. En cambio, Donald Trump eligió un salón dorado en su finca de Florida, flanqueado por banderas y rodeado de leales. En las paredes estaban cubiertas de terciopelo rojo. El podio brillaba, y a los equipos de cámara seleccionados a mano se les indicó exactamente dónde pararse. No era una conferencia de prensa, era una actuación. Salió entre aplausos atronadores, puños en alto, barbilla en alto. La sonrisa era familiar, pero los ojos no parpadeaban bajo la luz del escenario, escaneando la sala no en busca de apoyo, sino de control. No espero mucho en esta audiencia. Es una desgracia, dijo en una campaña de difamación orquestada por radicales que odian este país. Jasmine Crockett no es congresista. Es una traidora con traje a medida. La multitud estalló. Una mezcla de vítores y rabia ensayada. Reafirmó, falsificó documentos, usó grabaciones falsas como arma, y utilizó la raza y el género para protegerse de la responsabilidad. Lo que presenciamos no fue supervisión, fue sabotaje, simple y llanamente. En algún lugar, al fondo, un asistente se sobresaltó. El discurso duró 23 minutos. Nunca mencionó la evidencia, ni abordó las transferencias, ni reconoció las voces que la respaldaban. En cambio, apeló al miedo, a la negación, a la única herramienta que creía que aún funcionaba: en el volumen. Pero esta vez, el país no esperó a los ciclos nocturnos de noticias. En cuestión de horas, un clip de la audiencia resurgió. Jasmine Dupay, sola,
con el micrófono en mano, ojos fijos. En la cámara en sí soy un problema, estoy orgullosa de serlo. Publicado sin comentarios. Solo sus palabras, solo su voz y la respuesta de Internet en 48 millones de vistas en 24 horas. En el clip se volvió tendencia global. A los maestros lo pusieron en clase A, los manifestantes lo escribieron en carteles de cartón. Un pastor en Atlanta lo reprodujo al final de su sermón dominical. Ahí toda la congregación se puso de pie en las cadenas que una vez la silenciaron. Repitieron el momento completo sin ediciones, sin debates. Solo la imagen de una mujer que se mantuvo firme mientras un expresidente intentaba enterrarla. El video de Trump, en contraste, circuló de otra forma, cortado en montajes de reacciones, lado a lado con su voz en cinta diciendo: usa lo que sea necesario. Sus acusaciones de falsificación se derrumbaron bajo el peso de registros autenticados. Su negación parecía menos fortaleza y más otra cosa. Miedo. Algunos dicen que lo supo en ese salón, que lo golpeó mientras los aplausos aún sonaban, que el verdadero titular no era que ella fuera peligrosa, sino que él estaba acabado, porque cuando una sola voz descorre el telón, lo que queda no es solo un ego herido, es una nación viendo cómo se apaga el escenario. ¿Qué pasa cuando el hombre, que nunca deja de hablar, finalmente dice algo y nadie le cree? No fue televisado, no hubo cámaras, ni micrófonos, ni luces dramáticas, en solo una votación silenciosa detrás de puertas de roble, con el peso de una nación presionando desde todos lados. La Cámara de Representantes no estaba llena, pero sí cargada de tensión densa, pesada, innegable. Todos en esa sala sabían que no era solo otra votación, era un ajuste de cuentas. En la moción en la sala era clara: abrir una investigación formal contra Donald J. Trump por mala conducta financiera, obstrucción a la supervisión y amenazas contra un miembro en ejercicio del Congreso. En la mayoría esperaba que la votación siguiera líneas partidistas. Siempre había sido así. Pero algo cambió desde la sala 214. Comenzó con un susurro. Un republicano de Pensilvania, luego otro de Arizona, luego 5 más, 7 en total. 7 votos rojos que se volvieron azules. No por ideología, sino por conciencia, no por política, sino por verdad. El secretario llamó los nombres. Uno por uno las voces resonaron en la sala, algunas orgullosas, otras quebradas. Y a pesar de todo, Jasmine Crockett no dijo nada. Se sentó en la segunda fila, quieta como una estatua, sin libreta, sin discurso, solo con las manos cruzadas en su regazo y la mirada fija en el techo, como si estuviera rezando, recordando, o ambas cosas. No miró a los republicanos que cambiaron de bando. No necesitaba hacerlo. Su decisión no era sobre ella, era sobre ellos mismos. Nadie le pidió que hablara, y ella no ofreció palabras, porque hay momentos que no son para micrófonos. Son para un silencio tan fuerte que no puede ser ignorado. El orador hizo una pausa antes de leer el resultado. Una demora que nadie cuestionó. Todos ya sabían lo que significaba. La moción fue aprobada. Investigación autorizada. Historia hecha. Jasmine no vitoreó, no lloró, ni siquiera sonrió. Simplemente cerró los ojos por un segundo, como sellando el momento en su memoria, y luego los abrió de nuevo. Firme y sin pestañear. Los reporteros afuera se apresuraron por declaraciones. Los asistentes susurraban. Tras las manos aliados miraban hacia ella buscando una reacción, pero Jasmine permaneció quieta, inmune a la tormenta que había sobrevivido y a la tormenta que ahora había puesto en marcha, porque nunca se trató de los aplausos. Se trató de responsabilidad. Los 7 republicanos que cruzaron no establecieron contacto visual, todavía no, pero la sala sintió su peso, su cambio, su silenciosa admisión de que quizás, solo quizás, no todas las líneas están hechas para protegerse. Cuando el último martillo cayó, nadie se levantó. No hubo celebración. Solo ese tipo de silencio que sigue a un veredicto y precede a un nuevo comienzo. Y Jasmine fue la última en levantarse. Sola. A veces la justicia no llega con estruendo. A veces entra en silencio por una puerta lateral, con tacones y llevando solo la verdad. ¿Qué significa cuando el silencio gana la votación y aún resuena más fuerte que cualquier voz en la sala? La tormenta había pasado, al menos por ahora. Dallas estaba tranquila esa noche. Ese tipo de quietud que sigue a una batalla bien librada. Jasmine Crockett se sentó sola en su sala, las luces atenuadas, una taza de té sin tocar enfriándose en la mesa lateral afuera. El sol de Texas se hundía bajo el horizonte, lanzando largas franjas naranjas por su vecindario, tranquilo, común, sin preocupaciones. Pero adentro, el aire todavía vibraba con memoria. Un golpe en la puerta. La abrió, y encontró un mensajero con un sobre blanco sencillo sin remitente. Solo su nombre, escrito a mano con letras redondeadas de niño: Jasmine,
le dio las gracias. Cerró la puerta y volvió al sofá, sus dedos recorriendo los bordes rasgados como si esperara que desapareciera antes de poder leerlo. Desplegó la joya, lentamente, con el aliento atrapado en la garganta. La carta era de una niña de 11 años en Illinois, sin número de teléfono, sin política, solo lápiz y papel cuando sea grande. Decía, quiero ser un problema también. Jasmine fijó la mirada en esas palabras, sin lágrimas, sin discursos, solo una lenta sonrisa de certeza, de esas que dicen todo sin pronunciar palabra. Se levantó al otro lado de la sala y colocó la carta junto a la ventana, donde la luz del sol que se apagaba tocaba sus bordes como una firma del cielo. Detrás de ella, la televisión reproducía un segmento de noticias en silencio, titulares que parpadeaban sobre investigaciones, acusaciones y votos que conmocionaban a una nación. Pero Jasmine no se volvió. Ella miraba el cielo, observándolo arder en tonos dorados y violetas, como si la historia se reescribiera sobre una tranquila calle de Dallas. A veces, ser un problema significa negarse a sentarse a veces significa mantenerse tan firme que el poder finalmente tiene que escuchar. Y a veces, ser un problema significa convertirse en la respuesta que nadie se atrevió a imaginar. La pantalla se desvanece a negro, pero antes de hacerlo, su voz atraviesa el silencio. ¿Hablarás o te quedarás callado? A veces, que te llamen un problema simplemente significa que te atreviste a hacer la pregunta correcta en el momento exacto en que alguien quería enterrarla. En el silencio puede parecer más seguro, pero con demasiada frecuencia, el silencio es el verdadero peligro. Si hay un legado que vale la pena dejar, es el coraje de nunca quedarse callado. ¿Alguna vez has permanecido en silencio cuando la verdad necesitaba tu voz? Si esta historia despertó algo en ti, no pases de largo. De me gusta, comparte y suscríbete a Galería Umbría, donde el poder más fuerte se expresa en una silenciosa rebeldía. Activa la campana porque la próxima historia podría no solo desafiar lo que crees, sino cambiar cómo te ves a ti mismo. ¿Qué momento te hizo pausar? ¿Te hizo sentir? Cuéntanos en los comentarios, porque el silencio es fuerza. Hasta que se rompe, esta historia dramatizada está inspirada en luchas reales y personas reales. Todos los personajes y diálogos son ficticios para comentarios y educación. No basta difamar ni engañar, sino inspirar reflexión y conciencia cívica. Gracias por ver. La verdad no termina. Espera pacientemente a alguien lo suficientemente valiente para escuchar. Quizá ese alguien seas tú.